Ahí sí, disculpen, se salió por alguna razón cuando estuvimos. Vamos a esperar a ahora nuestro invitado, don Rubén Leal, directo desde Puerto Chacabuco, nuestra Patagonia chilena, donde las papas queman. Ahí estoy agregando Rubén, el que Ahora la sí. sigue dice por ahí Rubén. Oye, qué contrastado. Oye, no te muevas mucho que te vaya a quedar sin señal. Ah, sí, lo que pasa es que en esta parte estaba abajo en el negocio del sindicato. En el sindicato de Puerto Chacabuco. Sí. No, este está ubicado en Aysén. Eso, Rubén, deja hacer una pequeña introducción Ya, y después te voy a dar un tiempo para entrevistarte a ti. Y, y ok. vamos a las preguntas. Bueno, muy bienvenidos a todos, a todas. Hoy día es un gran día, jueves 4 de 9:30. Estamos partiendo acá en Parejo de periodista Rubén. Tercer episodio de Donde Papas, un espacio de conversación donde podemos entender problemas, obviamente reales, pero problemas de ingeniería importantes, desafiantes, para que de una nueva constitución podemos y queremos abordar. El primer estamos de educación y tuvimos con estudiantes que actualmente en educación superior, egresando de educación superior, ellos hablando, ellas de qué es lo que esperaban de este proceso, hablaban de no considerar la misma, hablaban de la respuesta común, nuevo trato, más allá de lo importante. Después hablamos de los empleados del Estado, cómo hacer un Estado más cercano, más eficiente, donde cada persona, independiente de que trabaje, tenga los mismos derechos y deberes que en el Estado de su. Hoy día tengo la gran alegría de presentar a Rubén Leal. Rubén es, bueno, por su presentación. Pero vamos a hablar de la educación. Vamos a hablar de, de lo que es vivir en Chile más lejano, si podría decir. Cómo la educación, cómo es la salud, cómo es el Estado allá, qué tan lejano toman las decisiones. Y la pregunta es cómo expectativas tiene Rubén en esta nueva constitución. Micrófono. Eh, Siéntate, por favor. Digo, un poco de trayectoria. Yo te de que trabajamos. Eh, bueno, Hola, Tomás. Bueno, gracias por invitarme a esta conversación. Nosotros acá somos de región y por tanto, igual esto nos da una oportunidad de construir una historia en Chile que a lo mejor cada quien tiene su historia. Hoy día dentro de la sociedad cada persona tiene parte de esta historia de Chile. Y para nosotros, una de nuestras mayores preocupaciones es el por qué uno no tiene la misma sintonía como ciudadano en Chile. Y eso nos llevó a nosotros como región, en el año 2012, a tener un movimiento social muy que nos permitió conocernos, nos permitió darnos a lo mejor una identidad, que a lo mejor la habíamos perdido en el tiempo, y los aiceninos de alguna u otra forma colocaron una voz que colocaba a lo mejor las primeras alertas de los movimientos sociales que vendrían después. Y tiene que ver porque a veces los procesos constitucional que hemos tenido en Chile están siendo llevados, ¿no es cierto?, de alguna manera, por un vínculo económico propiamente tal. Y, y por año, y por año nuestra historia ha tenido, ha tenido fuerzas
dentro del pueblo, cuando entre comillas se dice que el pueblo ya se le agota la paciencia, es cuando se rebela. Y eso ha marcado en estas últimas constituciones, ¿no es cierto?, que finalmente ha tenido un proceso. Yo no digo que las constituciones estén malas en su totalidad, pero sí los tiempos van cambiando. Y hoy día, más que nunca, este cambio refleja, ¿no es cierto?, una desigualdad de un modelo económico, que finalmente, si uno fuera la Constitución, no tendría por qué, entre comillas, tener tal desigualdad. Entonces uno piensa, ¿en qué momento los perdimos? ¿En qué momento los empezamos a desvincularlos sobre una política que hoy día es de mercado, ¿cierto?, pero que se concentra en las capitales y deja de lado de alguna manera, o despoblado de alguna manera, lugares apartados como el de nosotros. Entonces, eso yo creo que hoy Rubén, día, la gente que nos viene está empezando a ver un poco de ti, ¿verdad? Estamos hablando de Puerto Aysén, estamos hablando de la Patagonia chilena, Aysén, pero cuéntanos antes de qué es vivir en la Patagonia, cuéntanos de ti, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿En qué trabajaste? ¿Formaste un perfil político también? Después te saliste y fuiste dirigente gremial. Cuéntanos un poco de ti porque le va a dar el contexto a lo que tú muy bien estás diciendo. la verdad es que en los años 80, yo soy de la generación de los 80, y la generación de los 80, nosotros, nuestros profesores, de verdad, tenían un sentido de cambio, un sentido de acción, y los preparaban de sobremanera, yo pienso, para hacer cumplir el eslogan con el cual nosotros crecimos. Y este eslogan con el cual crecimos es que tú eres el futuro de Chile. Y para ser el futuro de Chile teníamos que, entre comillas, educarnos lo mejor que podríamos. Y ese esfuerzo yo lo encontraba de sobremanera en un profesor de básica y en un profesor de media, porque la verdad que nosotros, bajo el régimen en el cual vivimos, ¿no es cierto?, autoritario y de alguna manera, ¿no es cierto?, concentrado en hacer que la economía del país la hicieran los trabajadores, y eso generó como este agotamiento. Y ese agotamiento se traspasó en los jóvenes, donde finalmente, ¿no es cierto?, los preparaban bajo temas de teatro o bajo exposiciones, bajo la música, bajo el canto, el poder hacer que sea un encuentro. Y ese encuentro logra, ¿no es cierto?, generar fuerza y en todas las regiones empezamos a levantar la voz muy tímidamente, pero con mucha fuerza, a lo mejor en la parte intelectual, que era lo que a nosotros los urgía. Y frente a eso, jóvenes como en esos años en los cuales uno se comprometió, teníamos mucha cercanía con la fe católica. Entonces, tanto los religiosos, tanto también los evangélicos, de alguna manera hacían un mundo que necesitaba un cambio. Y eso generó la fuerza de todo un país donde se pensaba que simplemente iban a quedar los mejores en los cargos. Bueno, se hizo el plebiscito, ¿no es cierto? Se vino la democracia y de verdad colocaron los mejores. Y en ese encuentro de los años 80, a mí me toca viajar desde Río Bueno hasta la isla de Chiloé, pasando por Ancú y quedándome en Quellón. Fue muy especial porque en ese momento yo tenía 200 pesos. 200 pesos, de alguna manera, algo eran. Y esos 200 pesos me permitía estar haciendo adodeo hacia Quellón. Y bueno, pasó un bus y me subo en el bus.
Y esa decisión de seguir y continuar para el sur se transformó en Quenquillón, ¿no es cierto? Trabajamos, ahí me junté con los otros compañeros, trabajamos, éramos como 15 más o menos. Y me junté con ellos y juntamos los dineros para viajar a Puerto Chacabuco. Y en Puerto Chacabuco, en esos años, estoy hablando del 87, o sea, casi no había nada. O sea, no es el Puerto Chacabuco de hoy día. Y de alguna manera, como todos jóvenes, entre comillas, los preocupamos porque veníamos a la nada. Pero sin embargo, había mucho movimiento de acciones. Entonces, ahí se me nace a mí y ¿Qué les edad digo a tenías todos, tú, Rupert? ¿Qué edad tenías tú? esos años ¿No te quieres echar 23, el agua con 24, tu... 23, 24 años tenía en esos años, en el 87. Y eso a Buena. nosotros nos da una fuerza interior de poder continuar y seguir y hacerlos el ánimo, ¿no es cierto? Y llegamos a Puerto Aysén. Y ese ánimo se transforma en que venía todo este proceso de conversacional, clandestino, de alguna manera, en esos años todavía, pero sí con mucha fuerza. Y es así que cuando dentro a Pesquera Frío Sur en el año 87, encontré mucha gente con ganas de organizarse y nosotros como veníamos con una educación basado en generar estos cambios, sobre todo yo quiero rescatar y quiero mencionar aquí en Río Bueno, a nosotros nos ayudó mucho un cura, nosotros le decíamos el cura Miguel, se llamaba Miguel Rodríguez. Y el cura Miguel a nosotros los enseñó a que el bien común uno tenía que ir a buscarlo y poder ayudar a los demás a dar ese paso a enfrentar la sociedad que teníamos. Y eso, de alguna manera, a mí me calza cuando llego acá y en esos años, por ejemplo, existían muchas células de partidos. Estaba la democracia cristiana, estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Comunista, todos tenían su orgánica. Y se encontraban en las primeras manifestaciones donde nuestros trabajadores en esos años, ellos en sus diferentes células, porque en una empresa hay diferentes tipos, hay diferencias entre lo religioso, entre lo que tiene que ver el tema político, y eso se nota mucho y a veces como que no cuadra, pero había más una orgánica de construir algo nuevo y yo creo que eso generó a que los más educados les enseñaban en las tardes a la gente a tener en esos años, a tener la capacidad de poder seguir avanzando. Y es por eso que muchos de nuestros trabajadores iban a los colegios en las tardes y se les enseñaba. Había una vocación de que todos teníamos que superarnos. Era como que la educación estaba restringida para unos pocos, pero en forma clandestina, casi, entre comillas. Yo no digo tan clandestina, sino que en las tardes habían gente que colocaba el esfuerzo para ir a enseñarle a un cabro en la básica o un cabro en la media. Eso a lo mejor se vio en todas partes de Chile. Rubén, eso es... Ahí, Puerto Aysén, Puerto Mayo. Estamos hablando de esa situación. Tú nos estás contando maravilloso Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, la educación de esa época. Cuéntanos cómo era la salud, cómo era el deporte, cómo era la ciudad. Y aquí voy, Rubén. Voy a cómo se tomaban las decisiones, qué decisiones, en cuenta lo que dijiste, lo hemos hablado antes, para tener un bien a ustedes como habitantes, ciudadanos de Puerto Chacabuco, les ha gustado tomar. Y resulta que la tomaban o en Puerto Montt o en Santiago. Cuéntame un poco de eso, cuéntame cómo es la vida, qué decisiones ustedes toman, bueno, en ese... Para nosotros, la vida en esos años era educación.
nuestros trabajadores tenían que endeudarse, ¿no es cierto? Y ya, yo te estoy hablando ya en los años 90, cuando ya retornamos a la democracia y se empieza a trabajar en ello. Lo que se genera ahí es potenciar a nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes, una vez, porque antes nosotros luchamos para que todos tengamos cuarto medio, o sea, el cuarto medio era esencial. Si tú no tenías cuarto medio, no Sí. tenías, entre comillas, futuro. O sea, lo que nosotros impulsábamos era que termináramos ese cuarto medio y es así que hicimos muchas cosas para que dentro de la organización, hicimos muchas cosas para que eso se cumpliera con los trabajadores, que nivelaran estudios, y también con nuestros hijos. Pero cuando llega la democracia, la gente, ya los hijos empezaron a crecer y empezaron, entre comillas, a cómo yo voy a estudiar y dónde estudiar. La mayoría partía de Temuco, otros a Concepción y algunos otros a Santiago, de acuerdo a cómo le había ido en la prueba aptitud académica. Han cambiado tantas siglas que hoy día, ¿no es cierto?, hay diferentes. Pero en esos años, este joven, una vez que volvía de vacaciones, se iba derechito a trabajar para ayudarle al papá, ¿no es cierto? Para ayudarle al papá y juntar sus lucas para poderse ir de nuevo a estudiar. Nosotros tuvimos la gracia de tener entre abogados, médicos, muchos profesores, muchos asistentes sociales y nuestros trabajadores, que de alguna manera, ¿no es cierto?, a base de puro préstamo, logramos, ¿no es cierto?, que ellos se educaran. Hoy día, gran parte se quedaron en el norte y es por eso que se genera este tema de cómo tú empiezas a se empieza a poblar, ¿no es cierto? Y este proceso hoy día está tomando este recambio. Pero quiero en esos años, un hijo de un trabajador no se sentía cansado para nada. Y hoy día yo veo un reclamo pertinente que estoy agotado solo por ir a estudiar, solo por ir a estudiar. Entonces son diferentes, son diversos. Sí, no, no sé si soy yo, pero te estoy perdiendo un poco en la señal. No sé si había, es que las conexiones Ahí están más o está un menos. poquito, ahí está un poco Entonces, mejor. Sí, no, no, vamos, mira, la idea, solamente para la gente que no está, la idea es cómo tú ves que los jóvenes han ido cambiando, ¿no es cierto?, en su actuar, en su, llámese, anhelos, en lo que buscan, y de cierta manera hoy día te llama la atención, los jóvenes solo con el estudiar ya están cansados y agotados. Pero seguramente surge porque lo que pasa es que los jóvenes migran, se van al norte, migran de Puerto Chacra. Pasa en regiones que podemos eh, detener a esa juventud. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que la comunidad pero vuelva? ¿Cómo cortamos la llave de personas que finalmente son lo más importante de cada región? ¿Qué harías tú ahí, Rubén, para que los jóvenes vuelvan a cantar su comunidad y no se vayan? Yo creo que hoy día nosotros estamos viendo un proceso bien importante, porque cuando las sociedades se concentran, empiezan a suceder cosas que no son gratas, ¿no es cierto? Que no son buenas para nada. Entonces, eso se genera porque si tú concentras una gran cantidad de personas en un lugar y si tú no les das la oportunidad de educarse como corresponde, eso va a significar que se va a generar una especie así como de ignorancia, ¿no es cierto? Y la ignorancia es la madre de todos los vicios, o sea,
se te va a meter cualquier cantidad de vicios ahí. Y nosotros hoy día en nuestro país lo estamos viendo. Hoy día todos quieren hacer su historia. Los narcos hacen su historia, los ladrones hacen su historia, el trabajador hace su propia historia. Todos quieren, entre comillas, ser parte dominante de la sociedad. Y en este ansias de poder y de demostrar, todos que tenemos esta bolsa de gatos, ¿cierto? Que de alguna manera, cuando hubo el movimiento de este último que se hizo en Santiago, el político sale con algo, ¿cierto? Que es esta constitución. Ah, aquí está el problema. A lo mejor sí está el problema ahí. Lo importante es que cómo avanzamos, cómo vamos a ser del interés de todos. Y en regiones, una de las cosas que nosotros lo vivimos y lo palpamos es la igualdad ciudadano. Porque un ciudadano en un país tiene que tener iguales condiciones. Nosotros hemos transformado en que nuestra sociedad ha ido siendo enemigo de la familia, porque el Estado procura que eso sea así. Por ejemplo, si una persona es casada, tiene X puntaje. Si una persona es separada, tiene un puntaje, ¿no es cierto?, que le favorece a beneficio. Ahora, si son solteros, también, y con cargas de familia, ¿no es cierto?, tienen un mejor puntaje. Lo que te lleva a que hoy día, ¿no es cierto?, la mayoría de nuestra gente es que está aprovechando los beneficios del Estado y por ende no se plantea como una familia. Es mejor ser hijos de papás separados para ir a estudiar, para tener más gratuidad, que ser hijo de un matrimonio legítimo. Esa es cero posibilidad que se ayude en forma estatal. Entonces, la igualdad ante los derechos es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. Yo siempre cuestioné cuando se decía educación gratis para todos. Y salieron, no, que cómo le vaya a educar a los ricos, que los ricos van a tener eso. Es que hoy día, personas en Chile se consideran solo por casar y por tener un sueldo que, entre comillas, te da para vivir a lo mejor un poco acomodado. Y eso ya pasa a ser rico. Pero él tiene la necesidad de estar todos los días pagando la olla, pagando sus gastos y el costo adicional que hoy día tiene en vivir en una sociedad con la tecnología que tenemos. Entonces, hoy día, ¿cuál es el rico? Rubén, Yo hubiese preferido que deja hacer un pasáramos en ese momento. de lo que está interesante. Deja hacer un resumen de lo que está pasando. Hay gente que está entrando. Te diría, no sé si hay más en el sindicato, porque quizás allá y está ocupando la señal baja un poco con que hay alguien que está robando Wi-Fi. Seguramente. Pero me parece interesante lo que tú estás diciendo. Básicamente, el Estado con el actuar finalmente le da beneficio necesariamente a las personas correctas. Ustedes estando allá y por ende se encuentran más verdaderamente la gente entiende la dinámica del Estado y forma para obtener no siendo cuando la persona más quiere. Desde el punto de vista de descentralización, usted puede o que sea más efectiva para ellos. Si te entiendo. Estando en Puerto Diciembre, efectivamente, no esté, está mal analizada. Eso bien, es así, Rubén, es sentir la... Mira, la última parte no te la escuché muy bien, pero mira, lo que acá nosotros tratamos de hacer es que por ser región y por ser la región de Aysén una región de muy pocos habitantes, nosotros tenemos el mismo aparataje público, ¿no es cierto?,
que tiene cualquier región. Y eso implica, ¿no es cierto?, que hoy día la mayoría de la concentración del trabajo es del sector público y la parte privada, ¿no es cierto?, que somos nosotros, entramos con muy poca, entre comillas, población para esto. Entonces, ¿dónde uno encuentra que el Estado no va ayudando a la familia? Por ejemplo, si tú tienes una concentración en una capital regional, te cuesta menos tener una casa que estar en una región apartada. Te cuesta mucho menos. Por ejemplo, nosotros, nuestros comités de vivienda, tienen que esperar alrededor de 7, 8, hasta 9 años para tener una casa. Ahí ya tú tenés una diferencia de desigualdad que obviamente tiene que ver cómo, dónde tú tienes la respuesta a lo que nosotros planteamos. A lo mejor se preocupan de las grandes ciudades porque ahí están los votos. Eso es lo que nosotros tratamos de ir buscando para que eso no suceda así. Y cada vez que la autoridad no se escucha y no quiere entender, el pueblo dice y no se toma su puente, siendo el puente el ícono, ¿no es cierto?, de toda la conquista. O sea, es necesario que el pueblo se tome las calles para hacerle entender que un funcionario tiene que hacer su pega. Eso es lo que... ¿Y por qué la demora? ¿Por qué tengo que estar inaugurando cosas antes de una elección? ¿Por qué no se inauguran las cosas intermedio? O cuando cumplan su ciclo. Nosotros, estadísticamente, buscando que desde que se genera el proyecto, pasan 7 años, para que ese proyecto recién empiece a buscar su surco. Y eso es lo que hace esta desigualdad y en las regiones se incrementa más, porque no están los recursos o los recursos están siendo mal llevados. Eso es lo que de alguna manera la ciudadanía está como entre comillas cansada. Y dentro de esto, cuando habla uno de la salud, nosotros somos un pueblo pequeño, como te dije, o una región con muy pocos habitantes, pero muy grande en territorio, pero sin embargo, hemos tenido siempre las tasas más bajas de cesantía, por tanto, se supone que tú estás cotizando, ¿no es cierto? Y esa cotización vas al 7% de salud, y ese 7% de salud a mí no me refleja lo que yo estoy imponiendo por mi salud, ¿no es cierto?, con nuestro sueldo, no retribuye la salud que yo necesito. Por tanto, esa es una mala distribución porque hoy día, nosotros que la mayoría de acá somos FONASA, se va a ese gran pozo de Santiago y después se distribuye de acuerdo a la población. Pero esta población de acá, que es más pequeñita, que está aportando siempre, finalmente recibe muy poca salud. Yo te voy a contar que en el año 2012 nosotros peleamos mucho por el tema de la salud. De hecho, se sacó la diálisis para nuestros enfermos, se apuró y el tema de la construcción de un nuevo hospital, ¿no es cierto? Se reevaluó porque estaba mal evaluado ese hospital y yo creo que fue el único hospital que de alguna manera se le hizo una intervención en el cálculo, porque fue el único hospital en Chile que se empezó a construir y se terminó. No pasó a quedar en el camino como en otros lados, porque son cálculos mal hechos, ¿no es cierto? Eso a nosotros, por ejemplo, en el tema de FONASA, hoy día nosotros no tenemos un montón de cosas que no tenemos. La resonancia magnética llegó hace poco aquí, a base de puras peleas, a base de puras discusiones que no debería ser. O sea, nosotros deberíamos tener igual cantidad de equipos acá en nuestra región para atender a nuestra gente y no que nuestra gente, ¿no es cierto?, que aportando mensualmente a Valparaíso o a Viña, donde hay algunas especialidades, o irse al Hospital de la Católica, o irse aquí a Valdivia, que también es donde la gente de los médicos. Eso nos pasa. Solo en el 2012 nosotros tuvimos una especialidad
de la gente que se los moría de cáncer, de un doctor que al ver nuestro movimiento vino para acá a vivir y él solo diagnostica el cáncer, porque nosotros no sabíamos que teníamos cáncer. Ya era cuando llegabas al hospital, ah, usted tiene cáncer. Hoy día por lo menos tenemos a alguien que lo dice, ah, sí, usted tiene cáncer. ¿Sí? Eso antes no lo teníamos, hoy día de a poco lo estamos teniendo, pero las químicos, tú tenés que ir de nuevo al norte, tenés que ir, no sé, a muchas partes, porque aquí ya estamos recién empezando a hacer unas quimios, pero son básicas. Pero esas otras quimios tenéis que viajar. Entonces, esa desigualdad de una masa de trabajadores que está aportando mensualmente no viene, ¿no es cierto?, lo que tú estás pagando. Y por tanto uno dice, si yo estoy pagando más encima, como por nuestro sueldo, nosotros tenemos que pagar el 20% en tema de salud, el 20%. Y hay otras personas que están fuera del sistema, que dijeron, no, yo no me meto a este sistema, yo no cotizo, y él puede ganar 3 veces o 4 veces más que nosotros, pero es indigente. Esas son las cosas que de repente uno trata de decir, ¿dónde están los controles? ¿Cuál es la verdadera labor de un ciudadano que tenga iguales beneficios para todos? Y ahí es donde de nuevo caemos a lo mismo. Bueno, Rubén, Pero eso la constitución actual parte diciendo de que todos nacen igual dignidad. Lo que yo digo es que ustedes no que hay un mismo dicen, porque efectivamente por ser más chiquitita, el Estado no le da todos los bienes públicos que requieren. Yo veo muy bien lo que tú estás con la educación. Colegios chicos no tienen los recursos necesarios, porque no hay los. Pero en regiones la población obviamente por lo que perjudicada por no contar la ciencia para que el Estado claro hacer, entonces, aunque el Estado está presente en Aysén y grande de la región, igual en los ciudadanos que están en el mundo privado no acceden a los bienes públicos que quieren. Te entiendo bien, Rubén, tú estás diciendo, por un lado, más recursos para educación, salud. ¿Y qué tipo de decisiones más allá de eso? ¿Qué decisiones que no te quizás en hablar de intendentes, ¿qué decisiones, hablando de descentralización de Chile, qué decisiones hay que tomar, por qué a la gente de Aysén? hay muchas cosas que el movimiento social del año 12 tuvimos como, y fue que tenemos algo muy concentrado en una ideología política sin buscar el bien. Y eso se da por orden de cosas. Entonces, uno podría decir varias cosas que pasaron ahí, en ese movimiento, donde los poderes se sintieron un poco, mirando, entre comillas, un poco asustados, porque como dirigentes con tanta fuerza, a través de sus bases, ¿no es cierto?, iban a buscar cosas que tenían sentido en que de alguna manera constitucional, y uno deja a ver que a lo mejor los trabajadores de los años 80 a lo mejor los fuimos a trabajar y los despreocupamos de la parte
participación del mundo político. Hoy día, muchos de este tema de antiindustria ante todo, antisistema, aparece un montón de cosas. Nosotros somos trabajadores del mundo privado. Y cuando te digo de esto, lo digo con mucho orgullo porque finalmente hemos conocido una industria, tanto la salmonera como la pesquera, que ha estado desde el 85 por lo menos acá, se han criado muchos de esos papás que hoy día ya están entrando en edad, ¿no es cierto? Tienen la particularidad de poder ver que su hijo es profesional en otro rubro o en el mismo rubro. Eso da fe de que, de alguna manera, las organizaciones ganan su pega. Yo no puedo avalarme lo que han hecho para el de Puerto Montt para allá. Una de las cosas que tiene esta organización, que fue la organización que, dicho sea de paso, el tema de salud de nuestros trabajadores, tenían que comer pescado. Nosotros hicimos negocio, y eso hace que estas organizaciones, cuando van de una autoridad a decir las cosas que, entre comillas, recomendaciones, porque finalmente las órdenes de partido a veces son más potentes que las recomendaciones que van en busca del bien común. Y nos pasó en el movimiento social que todos los demás pueblos, ¿no es cierto?, que tenían como alcaldes de derecha en esos años, hicieron sus proyectos y los sacaron adelante. Y nosotros que tiramos las piedras en Puerto Aysén, como en ese tiempo teníamos una alcaldesa que no era del gobierno, para que el gobierno no brillara a las soluciones, eso te quita a que hoy día ideológicamente todavía esto está siendo llevado. No, la ideología, uno puede, pero tiene que ir en busca del bien común. Entonces yo creo que aquí, en esta constitución, lo que tiene que primar es de nuevo el consenso, porque una constitución no es que uno haga la constitución y si, como dice Gabriel Salazar, y si el mercader se enoja y, no, y cierra la fábrica, entonces esta adecuación de constitución puede tener un proceso de 10, 15 años donde el pueblo lo va a resentir. Entonces, ¿de qué manera este consenso, ¿no es cierto?, hace que la autoridad haga su trabajo como corresponde? Y en mi caso, yo cuestiono y critico, y siempre lo he dicho, que en el tiempo de Elwin fueron los mejores a los servicios públicos, los mejores quedaron en los gobiernos. En el gobierno de Frei empezaron a aparecer los amigos y se potenció mucho los amigos en el gobierno de Lagos. Pero en el gobierno de la Bachelet empezaron a llegar, ¿no es cierto?, las familias. Y las familias empezaron a lo mejor dejar el descalabro que hoy día tenemos. Ya no son los mejores que están gobernando o no son los mejores preparados al servicio público, porque nuestra educación en el año del gobierno de Lagos, no te olvides que ahí se implementan los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, se necesitaban títulos y se abrió la academia a generar títulos, pero la educación baja su nivel. La educación baja su nivel. Hoy día nosotros somos un país, ¿no es cierto?, que toda la tecnología la trae de afuera. Todo se refina fuera de nuestros minerales. Yo creo que la industria salmonera ha dado el primer paso porque la misma tecnología que ocupa Noruega la ocupamos, entre comillas, nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros hemos ido aprendiendo en el tiempo y somos profesionales, entre comillas, sin títulos, pero esa profesión, ¿no es cierto?, los ha ayudado a ir preparando a más gente. Y es por eso nuestra preocupación en el torno a la educación. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a nivel nacional políticamente populista, como digo yo, en que
toda la industria es mala. Ese pensamiento que se le ha dado a la gente, que toda la industria es mala. Y lo que pasa es que la industria, en su proceso y en esta manera de llevar, y yo donde siempre les digo, ¿quiénes son los encargados de administrar a cada empresa a nivel nacional? Si no son los mismos que se han titulado, ¿no es cierto?, en las universidades que nosotros hemos tenido. Entonces hoy día quiere decir que hay algo que está gatillando entre el educador que nosotros teníamos antes, que los llevaba al cuarto medio, sí o sí, pero que sea un responsable, que tenga la visión clara en cuanto a cómo es la sociedad, y buscando siempre el bien común. Ese bien común se destruyó. Acá en Aysén todavía queda ese bien común, y es tanto así que nosotros hace poco logramos convencer a nuestro jefe, ¿no es cierto?, que seamos parte y participación de la empresa. O sea, más allá de la gratificación, hoy día nuestros trabajadores tienen un 20% de esa empresa. Yo lo que pienso que la política del siglo XXI tiene que ir en busca de ese bien común, el resguardo, ¿no es cierto?, potente de los recursos naturales. Pero ese resguardo de los recursos naturales no significa levantar la voz por decir algo, destruir una industria, si no sabe lo que esa industria está haciendo para estar haciendo que eso sea de verdad el resguardo de los recursos naturales. Entonces, nuestros trabajadores, que son muy cuestionados y criticados por algunas academias, nuestros trabajadores lo que hacen es de puro corazón y de pura educación en forma in situ. Entonces, la academia se alejó del mundo del trabajo, entre comillas, y no está haciendo ciencia, lo que nosotros hoy día estamos, entre comillas, casi obligando a nuestra academia, que la ganamos atirando piedra, porque no te olvides que en el movimiento social del 12 se gana la Universidad de Aysén para Aysén. Nosotros estamos empujando a que la academia los dé esa herramienta científica para no seguir cometiendo errores. Y eso necesitamos preparar a los futuros trabajadores del mundo que tengan ese cuidado medioambiental. Rubén, perdona que te interrumpa, pero dijiste cosas demasiado importantes que nosotros los mejores al Estado, para preservar el bien común. Rubén, te voy a citar, no es nada más potente. Puerto Chabuco, Puerto Aysén, le diga a todo el proceso constituyente que los mejores para el Estado, no los familiares, no los apistados, sino que los mejores para el Estado, porque no, solo así vamos a preservar el bien común. Rubén, eso es tremendo, tremendo. Y nos está dando una cátedra de sentido común, de realidad, para gente del Distrito Santiago, San Echea, en la Reina. ¿No entiendes? Algo que tenemos que hacer en esta Constitución, claro, para trabajar en el Estado, ser una Estado, tiene que ser de los sectores y estar ahí, no por derechos sectores a otros ciudadanos. Bueno, estaba después de lo que fue el segundo punto que sacar. Tú hablas de que para preservar naturales. No solamente de que la cola sale, porque la gente al sur hasta puede ser propietaria también. Entonces, ese modelo que no es de más para el país, para el natural, extraordinario. Eso es lo que no dice tanta claridad. Te quiero llevar por tiempo, quiero repetir 5 minutos, un poquito pasado, pero Rubén, tienes también tremenda experiencia en ser dirigente gremial. Tú cuéntanos, sin dar nombres,
Y tú renunciaste a hacer ese partido porque era incompatible, en el fondo, dos. Esto es parte de la Constitución, ¿no? Hoy día uno no puede ser parte de un partido, poder ideas, ideologías. Cuéntanos un poco de esta última pregunta, estando con Forja. Cuéntanos como dirigente gremial, tu relación con el Yo creo que en el año 4, cuando el sindicato, y antes era dirigente de un partido político, de izquierda, obviamente, vimos que era necesario tranquilizar a nuestra base porque había mucha intervención política de los diferentes partidos en nuestro sindicato. Y los llegaban mensajes de todos lados, y no, que esto sí, y poco nada casi era pedazo. Que trató de nuestra base. Y eso que yo tenía única del Partido Socialista en eso, y todo su fuerza ideológica. Y nosotros ahí entre medio de todo, lo único que queríamos era que la gente estuviera mejor, la gente tuviera la posibilidad de endeudarse para que mandara a estudiar a su hijo. Eso queríamos. Entonces, lo primero que se hizo ahí fue de buscar un tipo de contrato. Lo primero que hicimos fue tener un contrato, porque teníamos un contrato mensual, por hora y por día. Teníamos 3 tipos de contratos. Hicimos uno solo mensual. Luego, el bono que fuera entre comillas equitativo para todos. Y eso lo dio el político que está afuera, el que está en Santiago, no conoce la realidad, no conoce el sistema productivo en el cual nosotros tenemos, no conoce nuestras debilidades dentro de la empresa y tampoco conoce nuestra fortaleza. Es una persona de afuera, no alguien de afuera que va a venir a ordenar tu casa. Uno tiene que ordenarse. Y una de las cosas que nosotros teníamos es que nuestra búsqueda de ir buscando la posibilidad de ganar una mejor renta o ganar un buen beneficio, lo hizo unirlo en el sentido de que ya cada quien puede tener su ideología política, se la respetamos, pero eso lo dejan votado a la urna cuando tengan que ir a votar. Esto es un sindicato y el sindicato va a hacer lo mejor para todos ustedes. Es otro mundo. Y cuando logramos hacer eso, fuimos muy cuestionados por años. Fuimos muy cuestionados porque no pertenecíamos a X partido, o los mismos partidos los cuestionaban y los criticaban por nuestra manera de ser, hasta los llamaron empresarios. Pero nosotros lo que hacíamos simplemente era que si una señora se enfermaba de cáncer, nosotros hacíamos un bingo. Si un trabajador necesitaba ayuda, nosotros allá le pasábamos una ayuda económica para que a lo mejor su hijo terminara. O hacerle una carta. A mí me pasó muchas veces que tenía que hacer una carta de respaldo porque un hijo iba a ser detective o porque un hijo iba a ser carabinero. Porque en esos años no te olvides que sindicato, tema así como de policía era, entre comillas, cuestionado todavía. Eso hacíamos. Entonces, hoy día, la búsqueda de esto era que nosotros, como base y nuestros dirigentes, hicieron que por fin el empresario se convenciera de la empresa, la defendimos por tantos cuestionamientos políticos que nosotros simplemente en una conversa, se genera esto. Y me preguntaba
podemos hacer que ustedes, que tanto defienden su empresa, sean parte de esa empresa. Y hasta que un día lo llamó, le tengo la solución, lo dijo, hoy día construir una cooperativa. Nosotros eso lo vamos a pagar, no es la cuestión que a nosotros nos regalen ese 20%, nosotros vamos a pagar ese 20%. Y eso generó toda una dinámica de decir que lo que nosotros hicimos como base, porque el presidente se debe a su base, la asamblea es la que manda, no es el dirigente el que manda. Y yo creo que este sindicato eso lo tomó como bien en serio. Yo soy la voz cantante de quienes me mandan a decir cosas. Yo no puedo ir a un partido político a hacerme, no sé, partidario de ello y decir esto se tiene que hacer así, si mi base no me manda. O sea, como que el mundo de los dirigentes, a lo mejor cometimos muchos errores, y yo soy parte a lo mejor de esos mismos errores, es que, y hay algo que sí nosotros en esta región sobre todo, es que la asamblea, y eso se demostró, ¿no es cierto?, cuando se hizo el movimiento social. El movimiento social, todo el pueblo apoyó a sus dirigentes, los apoyó. Lo que pasa después es la lucha incansable, ¿no es cierto?, de las ideologías a destruir el bien común. Por el poder. Las luchas Por el poder. incansables de la vida para destruir el tremenda frase, Rubén. Rubén, para respetar el tiempo. Bien, tú, y te hablo también si quieres hacerme tú una pregunta como candidato, pero ¿cómo es la democracia en esta fase? ¿Cómo aceptar de que hay democracia en la asamblea para que no sean algunos pocos los que hablen más fuerte y controlen? ¿Cómo es democrático en la asamblea de tu gremio? Primero los consensos son los que mandan. Nosotros Buena. como organización sindical, es el consenso de la gente el que manda. Un dirigente puede ser atacado políticamente, pero ese dirigente no puede cambiar porque es la asamblea que va a votar por ti. Entonces, a mí me ha pasado que yo estoy como a una organización. Y lo único que he hecho con nuestra asamblea es proteger a los hijos de los trabajadores desde el momento que nacen, teniendo la última sala cuna dentro de la empresa, la última en Chile dentro de la empresa. Porque el vínculo no se puede perder. Y hace 2 años atrás hicimos un club de adulto mayor que son nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, que hoy día incorporamos. Empezó con 12 trabajadores y hoy día son 45 personas, adulto mayor, que están dentro de eso, con el único anhelo que en 5 años más es nuestro próximo proyecto, de que ellos tengan, ese club de adulto mayor, tenga su propio asilo de ancianos. No puede ser que un trabajador hoy día muera después de haberse sacrificado durante, no sé, yo tengo 33 años en esa empresa, 34 voy a cumplir este año. Hay otro que tiene 35, y algunos que ya, cuando yo entré de joven, ellos ya estaban, entre comillas, avanzados de edad, y hoy día siguen compartiendo conmigo, pero ya están perteneciendo al club de adulto mayor. Pero yo no quiero que ellos mueran como muere todo un trabajador de Chile hoy día, abandonado. No puede ser. Entonces nosotros, nuestra organización, pensando en eso, hizo el club de adulto mayor, pensando en eso, queremos hacer el futuro asilo anciano, porque los hijos se te van. O sea, aquí estamos pensando en que los aiceninos, todos los hijos se fueron a estudiar a otra región y se quedaron allá. Hoy día, ¿quién está? O sea, el viejo está solo. Entonces, ese viejo solo, nosotros lo que queremos es hacer que muera dignamente, porque su esfuerzo así lo amerita. O sea, no puede ser que un trabajador termine con una pensión como las que terminan. Nuestros trabajadores terminan con una pensión 280, 320. Cuando ellos, su costo hoy día, por ejemplo, cada trabajador de nosotros
gana, siendo sindicalizado, 800.000 pesos, que son imponibles, ¿no es cierto? Y los más escueleados, como le digo yo, ganan alrededor de 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, que son nuestros mecánicos. La gracia que tiene nuestro sindicato es que está sindicalizado la gente de portería, la gente de sala cuna, la gente del casino, la gente de las mantenciones, la gente de planta, las secretarias, la gente de administración, todos están en el sindicato. ¿Por qué eso no es posible en nuestra empresa? ¿Por qué no es posible eso? Y simplemente porque esos dirigentes, que a nosotros nos dijeron que éramos empresarios, hoy día yo le digo a los trabajadores, y de verdad tenían razón ellos, porque hoy día, ustedes con ese 20% también son empresarios. O sea, dentro de un modelo, lo que uno no puede perder es la comunidad, no puede perderse. Y lo contrario económico es que es muy egoísta. Y en esta región eh, pudimos vencer, entre comillas, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy queremos mantenerlo así, los han tirado por todos lados, pero hemos podido establecernos durante estos años. Mientras todas las demás empresas quebraban, esta empresa siguió adelante, porque la base de sus trabajadores así lo han permitido. No es el líder el que hizo eso, no, para nada. Es la asamblea lo que hace eso. Yo creo que esa parte en Chile la hemos perdido. Lo fuimos al individual, al poder, pero no fuimos a que compartir, ¿no es cierto? Más allá de que hoy día salen videos de que un mendigo, ¿no es cierto?, le recoge la cartera a alguien que se le cayó. Es que esos valores se dan en la fuerza laboral y esos valores no los podemos perder. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor tiene la Constitución acá, que claro, está escrito, pero hoy día la normativa al que quiere no pagar impuestos, una vez saliéndose de ahí, no va a pagar impuestos nunca más. Entonces hoy día hay dos Chiles, como dicen algunos. Hay pymes que son legales y hay pymes que son ilegales. Entonces uno dice, ¿por qué no todos tienen que ser como corresponde ser? Y este país sería, yo también podría decir hoy día, Igualdad. ¿por qué de repente No, igualdad. nuestras riquezas naturales hoy día pueden tener a este país muy bien ubicado? Pero la verdad es que mientras no cumplamos las cosas como corresponden, no podemos seguir haciendo y destruyendo y dándole paso. Hoy día un narco le da 10.000 pesos a un niño y lo tiene para él hasta que ese niño muera a los 15, a los 17 años. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué no atacar eso? ¿Por qué permitimos que eso exista? Entonces, esas son las cosas que hoy día hacen que este Tribunal Constitucional, como yo otro día te decía, que hoy día el presidente coloca 3 personas, la Cámara de Senadores coloca 2, proponen 2 la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y el restante lo coloca el Poder Judicial. ¿No será que tiene que ser al revés? Para que de verdad la justicia se haga y no sea manipulada políticamente. Son cosas que hoy día, ¿qué coloca el orden? Yo creo que la educación es la que coloca el orden. Y por eso yo confío el día de mañana con este proyecto maravilloso que tiene. Y dentro de la constituyente, cuando uno dice que queden, ojalá que queden los mejores, ojalá que el pueblo escoja los mejores, para que esa constitución y esa constituyente salga con una mirada familia, con una mirada de verdad del bien común, para que el día de mañana sea aceptada por todos y que respeten esa orgánica, porque si no hay respeto a una orgánica, difícilmente vamos a tener la tranquilidad de vivir en un país que, siendo tan potente en recursos naturales, hoy día no le demos igual oportunidad y no vayamos a buscar el bien común, que es lo que todos queremos. Entonces, yo ahí pienso que ojalá y ojalá que vaya a ser que personas que tienen la capacidad de colocar temas que son importantísimos y dentro de eso está la educación. Te estoy perdiendo un poco la última parte, pero
Deja rescatar un poco si hay problemas de audio para gente que no escucha. Hablaste de que cualquier modelo debe considerar la comunidad, que cualquier tipo de individualismo que rompe lo más importante que es el bien común. Y justamente la Convención Constituyente tiene que tener eso al frente, que es el bien, la colaboración, no esta pelea de trincheras, área blanco y negro, en el fondo, solamente con un modelo que considera la comunidad, la colaboración, vamos a poder sacar lo mejor, ¿verdad? Tener lo mejor de un país que es maravilloso, que es Chile, con todos sus recursos naturales y todas sus maravillas, se podría decir, tanto naturales como lo más importante, que es su gente. Rubén, te doy muchas gracias. Para mí escucharte de verdad es un honor. Tú siempre nos llevas a lo esencial, al sentido común, que a todos, como tú hablabas en la asamblea, el consenso, que prime el consenso. Tus palabras hacen que haya consenso y te lo agradezco, ¿no? Te voy a citar ahí en ciertas cosas que saco después de estas charlas donde las papas queman, para que esta conversación, más, el escucharte a ti, se pueda en el fondo amplificar a más voces, a más gente que está hoy día también. Muchas gracias, un gran abrazo, por lo mejor, por todo lo que 33, 34 años trabajando ahí en la Patagonia. Gracias a ti por invitarme. Se perdió al final un poco la conexión, Rubén, pero un abrazo muy grande. Gracias.